Vamos entonces a la palabra de Dios. Haremos la lectura del pasaje de hoy. Oraremos pidiendo que el Señor me ayude y nos ayude, porque a mí me tiene que ayudar a exponerlo y a ustedes les tiene que ayudar a recibirlo. Hermano, una vez escuché a Sugel Michelén decir esto, que así como el predicador se tiene que preparar para dar el mensaje, los hermanos deben preparar su corazón para recibirlo. Las dos cosas son importantes. La preparación correcta del sermón, pero también la preparación del corazón, para que el Señor hable a nuestras vidas y poder atesorar ese mensaje en nuestros corazones. Así que vamos a hacer la lectura en Judas, el capítulo 1, el único capítulo de la carta, y vamos a estar trabajando hoy los versículos 8 al 10. Judas, capítulo 1, versículos 8 al 10, y dice así la palabra del Señor. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Vamos a orar. Señor, habla nuestras vidas. Hemos cantado tu palabra, hemos orado a ti, pero ahora queremos que sea tu voz la que llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, háblanos, edifica a tu iglesia, que tu palabra hoy sea sembrada no solamente en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser, y que por tu Santo Espíritu, Señor, sea una palabra que dé fruto en nuestra vida. No queremos solamente, Señor, informar nuestra cabeza. Queremos una vida cada vez más consagrada. Queremos que cada enseñanza y advertencia sirva para que nuestra vida cambie a la luz de tu palabra. Así que te ruego que obres a través de tu Santo Espíritu en la vida de todos nosotros que ahora nos ponemos ante tu palabra en silencio. Porque cuando tú hablas, solo podemos callar. Así que, Señor, en silencio, Señor, nuestros oídos ahora están atentos a ti, para que puedas hablar. Y te ruego que des humildad a nuestros corazones para que no estén endurecidos ante tu voz. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo he titulado Falsos Maestros y los Ángeles. Como les dije, el libro de Judas es un solo capítulo y tiene un tema central, y es una advertencia a la iglesia del Señor sobre los falsos maestros. Las palabras que salen en el libro de Judas son muy similares a algunas palabras que el apóstol Pedro también redacta y que también usa como advertencia para la iglesia. Pero lo que Judas está haciendo es describir de una manera bien detallada, y lo hemos visto a lo largo de los últimos sermones, cómo luce un falso maestro. Hermanos, nosotros debemos saber cómo luce un falso maestro para no caer en sus redes. Tenemos que tener la información necesaria para no ser engañados. Una de las cosas que trae más libertad a las personas es la buena información. La mayoría de personas viven sumergidas en mentiras, errores y manipuladas por la mala información. Hay personas que creen que por ponerse las noticias y escuchar las noticias están informados, pero ¿nunca te has dado cuenta que la noticia cambia un poco si te la cuentan en la cadena española o en la cadena catalana? ¿Nunca te has dado cuenta que la noticia varía un poco dependiendo del programa de televisión que la da? ¿Nunca te has dado cuenta que la noticia cambia un poco dependiendo del periodista o el carácter político de esa cadena de televisión? Porque todos sabemos que cada cadena de televisión nacional tiene una vinculación política. Así que toda la información que recibimos a diario tenemos que saber algo. No tenemos la seguridad de que sea información correcta. Y muchas veces somos muy manipulados por mala información.
Entonces, vivimos tiempos donde se nos están ofreciendo modelos de iglesia, donde el mundo y la cultura nos ofrecen modelos de iglesia, modelos de pastores. Hoy es común, aunque tú no lo creas, ver pastores que predican con rastas, en sandalias, pantalón corto, camiseta, que parecen esos hippies surfistas americanos, y el pretexto que te darán es: yo no predico con la corbata, yo predico con la boca y yo soy más que una ropa, no me puedes juzgar. Y es ese discurso de siempre, pero obviamente va perdiendo cada día más la reverencia, el altar, la reverencia al púlpito, la reverencia al culto, todo. Se nos ofrecen nuevos modelos de pastores. Queremos que parezcan más un coach, que sepan psicología para tratar con nuestras depresiones y el pánico que tenemos a veces. Queremos que los pastores sean psicólogos, sean terapeutas, sean motivadores, en vez de ser santos. Y por eso tenemos un montón de púlpitos con gente en pecado, pero que caen muy bien, muy carismática, que llega a la gente, porque salimos incluso con nuevas ideas de lo que es un sermón. Queremos sermones que nos hagan sentir bien, que muevan nuestras emociones. Por eso la Biblia se encarga de darnos la definición de lo que es un pastor, de lo que es una iglesia, de lo que es un sermón. Porque yo tengo que saber que voy a una iglesia, que lo que tengo delante es un pastor y que lo que voy a escuchar es un sermón. Porque si no, hermano, te voy a dar una noticia: puede tener el rótulo de iglesia, pero puedes estar en una secta, creyendo que estás en una iglesia, en un lugar de mentira, creyendo que estás en la verdad. Piensa que la Escritura dice que había lugares que decían ser iglesias, pero eran sinagogas de Satanás. Entonces Judas dedica unas palabras a decirte cómo no es un pastor. Al contrario, te va a decir cómo es un falso maestro. Te va a hablar de sus características, de sus motivaciones, de su discurso, de su carácter, para que si tú empiezas a analizar que lo que tienes delante es así, estés apercibido. Algo que sabían los apóstoles como Pablo es que cuando ellos se fueran, personas vendrían y se levantarían en medio del pueblo, personas que dice la Escritura que no perdonarán al rebaño. ¿Sabes qué significa que no perdonarán al rebaño? Que no tendrán piedad ninguna. Es como si soltaras un lobo en medio de un gallinero. Él no va a tener piedad, él no va a matar una gallina, él va a matarlas a todas las que pueda las va a matar. Y Pablo dice que cuando él salga, sabe que se va a levantar gente que ve el rebaño así. No se preocupa por su alma, por su bienestar espiritual, solamente los va a querer descuartizar y destrozar ese redil. Entonces, los apóstoles no podían estar siempre en la iglesia. Pablo tenía que seguir sus viajes. Y no siempre estaba el pastor para velar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Enseñar a la iglesia para cuando estén solos, para cuando vayan de visita a otro lugar, para cuando estén en otro lugar, que ellos mismos sepan discernir cómo es un falso maestro. Porque no siempre va a haber alguien que te diga: escucha ese no lo escuches. Ese no lo escuches, ese sí lo escuchas, ese se puede escuchar, ese no se puede escuchar. Tú debes aprender a discernir. Y Judas nos hace una completa descripción que seguiremos viendo en las próximas semanas. La semana pasada estuvimos viendo 3 características. En el versículo 8, al principio decía que estos hombres soñando, y hablábamos de que eran soñadores. Luego dice que mancillan la carne, y hablábamos que ellos promovían la inmoralidad y eran inmorales. No abrazaban la piedad ni la santidad, más bien abrazaban los deseos de la carne. Y luego al final veíamos que rechazan la autoridad, eran personas rebeldes, personas que la palabra someterse era una palabra que no estaba en su diccionario. Hoy vamos a dedicarnos a la última parte del versículo 8 y a comprender el versículo 9 y el versículo 10. Ahora, el versículo 8 nos da una característica más de estos falsos maestros. Y dice Judas: blasfeman de las majestades angélicas. Así que una característica de estos falsos maestros es que blasfeman de los ángeles, blasfeman contra los ángeles, hablan mal de los ángeles. ¿A qué se refiere blasfeman contra las majestades angélicas? Bueno, cuando lees los comentarios de distintos autores que han estudiado las Escrituras, hay 2 líneas de pensamiento con esta frase de blasfeman contra las majestades angélicas. La primera es que ignoran la ley.
Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver? Blasfeman contra las majestades angélicas en el sentido de ignorar la ley, pasar por encima de la ley de Dios. Bueno, muchas veces vemos que son ángeles los utilizados por Dios para traer la ley, para dar a conocer la ley, para dar a conocer la voluntad de Dios. Y por eso muchos autores consideran que como ángeles han sido utilizados por Dios para dar a conocer su ley. Eso, por ejemplo, pasó con Moisés en una ocasión. Entonces se refiere al hecho de que ellos ignoran la ley que los ángeles han traído y hablan de su aversión, de su rebeldía contra la ley de Dios. Yo reconozco que me inclino más por la segunda opción. A pesar de que Judas nos va a decir que son rebeldes, que no se someten ni a Dios, que son inmorales, ya sabemos por ende que no cumplen la ley, pero en este caso creo que se refiere a que no respetan a los seres celestiales, a que no tienen respeto por los ángeles, no tienen respeto por esos seres celestiales, no tienen respeto por esos seres espirituales. Hermanos amados, el no tener respeto no significa que tú estés insultando, que tú estés hablando mal, que tú digas algo malo contra los ángeles. Pero hoy mucha gente en iglesias va mencionando la palabra ángel de cualquier manera. Dios trae a tus ángeles, yo veo un ángel, veo otro ángel, un ángel viene, un ángel trae una llave, un ángel abre una puerta. Y usamos el término ángel y hablamos de los ángeles como si fueran cualquier cosa, como si estuvieran aquí para traernos casas, la llave de un coche, la llave de un trabajo, abrirnos una puerta, cerrarnos una ventana. Están aquí. Yo he llegado a escuchar la barbaridad de una falsa profetisa de decir que los ángeles una vez encontraron unas joyas que había perdido y la trajeron otra vez al cajón de su casa. Encontré a un falso apóstol también, dice ser apóstol, pero es un falso apóstol diciendo que una mañana se levantó y los ángeles le habían preparado un desayuno y se lo encontró en la cocina. O sea, no hay respeto alguno para seguir fomentando el show en la iglesia, porque mira qué interesante, ¿hasta dónde vamos a llegar? He visto cultos donde personas dicen, veo un ángel y la gente empieza a glorificar a Dios, a decir aleluya y no están viéndolo. Mira lo fáciles de manipular que somos. Hermano, veo un ángel hoy aquí y la hermana llora, tiembla. ¡Ay, un ángel! ¿Lo ves? No, pero si él lo ve está, ¿no? ¿Por qué si él lo ve está? Yo voy a la calle ahora y me encuentra un señor que me para y me dice, veo un señor de negro detrás de ti. Yo no le voy a dar crédito, voy a pensar a lo mejor que está loco, que no está bien y que no calibra bien en la cabeza. Pero como es en la iglesia, si ven un ángel, hay un ángel. Si ven una puerta abierta, está abierta. Si ven una ventana abierta, está abierta. Las personas que no temen a Dios, los falsos maestros, les da igual hablar de Dios, de los ángeles, de la obra de Dios, solamente para seguir fomentando su espectáculo, porque no tienen ni respeto ni consideración por las cosas sagradas. Les da igual mencionar a Jesús, les da igual decir Dios me dijo, les da igual decir Dios me habló. Si eso hace que su espectáculo continúe, si eso hace que la gente siga detrás de ellos, ellos seguirán usando eso, aunque la Biblia diga, por ejemplo, que está prohibido tomar el nombre de Dios en vano. Ellos no tienen temor. Ellos hablarán de ángeles, hablarán de sueños, de visiones, todo para seguir fomentando su show. Para seguir trayendo tras su sensualidad a muchos incautos. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo Judas es que ellos no tienen respeto por seres espirituales como los ángeles. Y yo creo que esto se complementa en el versículo 9. El siguiente punto es la disputa entre Miguel, el arcángel, el diablo y el cuerpo de Moisés. Mira atento lo que dice el versículo 9, que aquí el sermón hoy se va a poner un poco interesante. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, el personaje que aparece aquí primeramente es Miguel, y se menciona que es un arcángel. Eso no tengo duda. Aparecen más pasajes de la Escritura. Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, y aquí lo define de esta manera, uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. En Apocalipsis 12, versículos 7 y 8 también menciona a Miguel. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así que ahora Judas, diciendo que ellos blasfeman contra las majestades angélicas, nos da un ejemplo, una escena. ¿Qué escena? Un combate. ¿Quién aparece en la batalla? En la esquina derecha y con un cuerpo angelical, apoyado por el Dios Todopoderoso, el arcángel Miguel. En el cuadrilátero en la esquina izquierda, con tridente, cuernos, una cola roja al final, así lo pintan, ¿no? Satanás, y en medio el cuerpo de Moisés, disputándose el cuerpo de Moisés. Es lo que dice: el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Pero mira que dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién está combatiendo? ¿Un arcángel contra el diablo? Combatiendo por el cuerpo de Moisés, y dice que el arcángel no decidió, él por su cuenta no maldijo a Satanás, él por su cuenta no trajo juicio contra Satanás, él simplemente dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué nos muestra? Que ni siquiera el arcángel Miguel, en relación a Satanás, se aventuró a decir, yo te reprendo. Tú estás bajo mis pies, yo piso tu cabeza. Él dijo, no, esto es un ser espiritual, esto le corresponde al Altísimo, esto le corresponde al Todopoderoso, el Señor te reprenda. Y es por esta frase que yo interpreto que se refiere a una falta de consideración, no de la ley, sino de los ángeles. Porque él luego da el ejemplo de que ni siquiera el arcángel Miguel le dijo a Satanás, yo te reprendo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Qué curioso, porque yo veo muchas iglesias donde a diferencia del arcángel Miguel, la gente se pone a pelear su propia batalla con el diablo. Es más, hemos hecho canciones, pisa la cabeza del diablo. Hermano amado, tú no puedes pisar la cabeza del diablo. La única victoria que tienes tú sobre Satanás no es tuya, es porque Jesús pisó la cabeza de la serpiente, porque a ti la serpiente te devoraría con patatas. Es más, como no estés orando y velando, la serpiente te va a jugar malas pasadas. Tú no eres más fuerte que Satanás. Tú no eres más poderoso que Satanás, porque aunque esté condenado, Satanás es un ser espiritual. Cuando nosotros vemos la Biblia, debemos entender que los seres espirituales, como los ángeles, tuvieron capacidad de dejar ciegas a personas. Tuvieron la capacidad de destruir ejércitos, tuvieron la capacidad de traer juicio sobre ciudades, y Satanás no deja de ser un ser angelical condenado. Entonces hay poder ahí. Es más, cuando la Biblia habla de los hombres falsos maestros que servirían a los propósitos de Satanás, habla que por el poder de Satanás harían señales, harían cosas que confundirían a muchos, que no vendrían de Dios, sino del mismo poder de Satanás. Satanás tiene poder. No es todopoderoso, solo Dios es todopoderoso, pero Satanás tiene poder. Y Judas dice que ni el arcángel Miguel se aventuró a decir, yo te reprendo, sino que dijo, no, es un ser espiritual condenado, pero esto se lo dejo a Dios, el Señor te reprenda. Pero hoy hay hombres y mujeres en algunas iglesias que ellos se aventuran a pelear sus propias batallas con Satanás, no dejándoselas a Dios ellos mismos. Yo te reprendo,
yo te echo de mi casa, yo te expulso. Yo me imagino a Satanás mirando diciendo, no te voy a hacer ni caso. Solo hay un nombre que atemoriza a Satanás. En una ocasión alguien estaba andando por un lugar y multitud de demonios se acercaron a él y dijeron, ¿por qué vienes a perturbarnos antes de tiempo? Solo su presencia perturbaba a los demonios. Él andaba y los demonios sabían, si él dice largo, nos vamos de aquí. Es más, en una ocasión los discípulos del Señor Jesús no pudieron con un hombre endemoniado. Y eso nos deja claro que en nosotros no hay poder. Y no me vengas con lo de, es que no ayunaron suficiente. No, hermano, eso nos enseña, no que no ayunaron suficiente, nos enseñan que solamente Jesús tiene poder sobre entidades espirituales. Si Jesús llega, mira, Jesús no tuvo que amarrarlo, Jesús no tuvo un diálogo, Jesús no tuvo una entrevista, Jesús no tuvo que hacer esfuerzos, no le tuvieron que ayudar aguantándolo de los pelos. Jesús no tenía ni que gritar, te vas, ya, te vas. Porque en su nombre está el poder, en Él está el poder, en el nombre de Jesús. Nosotros debemos entender que el único que tiene poder sobre los seres espirituales es aquel que creó a los seres espirituales, su creador, el Dios Todopoderoso. Y por eso el arcángel Miguel dijo, el Señor te reprenda. Cuando nosotros tenemos ciertas luchas, ciertas batallas o podemos sentir cierta opresión, esas batallas las tenemos que dejar en las manos de Dios. Nosotros no somos llamados a pelear contra el diablo, somos llamados a resistir al diablo. Resistir al diablo es no ceder a sus tentaciones, no ceder a su presión, no ceder a sus seducciones, no ceder a sus artimañas y obedecer a Dios. Entonces ya Dios se encarga de esa guerra. Cuando Efesios menciona las artimañas de Satanás, llama al creyente a estar vestido de toda la armadura de Dios y de enfrentar esas cosas en la fuerza de su poder. Hermano, Cristo es el que vence al diablo, tú no. El diablo hizo caer a Moisés. El diablo hizo caer a David. El diablo ha puesto seducciones y ha hecho tropezar a multitud de hombres. Tú no eres diferente, tú no eres infalible, tú no eres el Todopoderoso. Esa guerra es de Dios. Solo Dios tiene el poder. En medio de esas situaciones tú no debes pelear contra Él, tú debes pelear con Él. Tú debes ir al que tiene el poder y dejar esa guerra en aquel que todo lo puede, recordando que en Cristo ya eres más que vencedor. Entonces, ese es el ejemplo que dan. Ni siquiera el arcángel Miguel se aventuró a tanto como estos hombres que no respetan a los seres angelicales. Entonces nos está avisando también que nosotros deberíamos respetarlos. Pero hay una cosa curiosa y yo creo que por esto muchos evitan el libro de Judas y yo creo que esta va a ser una parte compleja y espero que Dios me dé gracia para plantear mi manera de entender este pasaje. Vamos a leer la muerte de Moisés buscando este combate, ¿ok? Vamos a buscar este combate en el Antiguo Testamento porque está hablando de la muerte de Moisés. Moisés murió, en el Antiguo Testamento tenemos el relato. Vamos a ir, por lo tanto, al libro de Deuteronomio, capítulo 34, donde está narrada la muerte de Moisés. Dice, en los versículos 1 al 6 leeremos, y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella.
y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Ahora, ¿aparece la escena narrada por Judas aquí? Pregunto, ¿lo que Judas ha dicho, que se pelea el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés, aparece aquí? No. En el relato de Deuteronomio solo aparece que Moisés muere y nadie sabe dónde Moisés fue sepultado. Pero Judas da un detalle que curiosamente sí que hay un libro que da datos sobre él. Es un libro titulado La Asunción de Moisés. Es un libro de traducción judaica y en ese libro sí se habla un poquito del hecho que Judas narra. ¿Por qué Judas quizá está citando una fuente extrabíblica? El problema yo creo que muchos tienen con Judas es eso, que Judas menciona esta fuente que no vemos en el Antiguo Testamento, pero no es la única. Porque en Judas 1, el versículo 14 que llegaremos, dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán. Cuando Judas describe a los falsos maestros, dice que de ellos también profetizó Enoc. Desde el de la 7ª generación desde Adán. ¿Recuerdan lo que sabemos de Enoc? Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pero Judas de repente dice que Enoc profetizó algo y nos dice lo que Enoc profetizó. Por internet, si usted pone el libro de Enoc, va a escuchar de todo. Es más, una de las preguntas que me hacen mucho en internet es, pastor, ¿usted qué piensa del libro de Enoc? Pero es que Judas lo ha mencionado. De alguna manera Judas menciona algo que Enoc dice. Y lo que Judas menciona aparece en cierta manera en ese libro, en el libro de Enoc. Es más, ¿sabían que el libro de Enoc es la fuente, una de las fuentes más fuertes para cuando se narra la caída de los ángeles que se acuestan con mujeres y de ahí nacen los gigantes? El libro de Enoc menciona esa caída con detalle. La Biblia no da mucho detalle de la caída de Satanás y los ángeles que fueron rebeldes con él, pero el libro de Enoc sí. Entonces, hay mucho misterio de ese libro, de lo que dice ese libro. Pregunta, ¿la Biblia menciona fuentes extrabíblicas en ocasiones? La verdad es que sí. Yo quiero darle algunos ejemplos. En Hechos capítulo 17 y el versículo 28 dice, así como alguno de vuestros mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. ¿A quién están mencionando aquí? No está mencionado a creyentes inspirados por el Espíritu Santo. No está mencionando a profetas de Dios. Está citando ¿a quién? A poetas de la época y de la zona, que ellos saben cuando leen esto, es verdad, escuché a aquel poeta decirlo. Y los están mencionando en el pasaje. Es como si dijeran, así como Shakespeare dijo, no andes con mujer ajena. Y tú dices, oye, pero Shakespeare no es de Dios. Bueno, pero Dios sí que dejó algo, no andes con mujer ajena. Lo que dijo es una verdad, que Dios suscribe, aunque lo diga un bárbaro. En Tito, capítulo 1 y el versículo 12, el apóstol Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Así que Pablo habla de los cretenses y dice de ellos que son mentirosos, que son malas bestias y que son glotones que no hacen nada de su vida, ociosos. Pero Pablo cuando describe a los cretenses, y no, la descripción no es mentira, es verdadera, ellos son glotones ociosos, ellos son mentirosos y son como malas bestias. Pablo dice que eso lo dice ¿quién? Uno de sus propios poetas. O sea, un poeta del pueblo, un poeta de la zona dice, esta gente que vive conmigo son malas bestias, mentirosos, glotones ociosos, y Pablo dice, lo son, como dice su propio poeta.
En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8 dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Hablando de los hombres que no aceptan la verdad de Dios, hablando de los hombres que no aceptan la sana doctrina, hablando de los hombres farsantes, enemigos de la verdad del evangelio, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, estos se oponen a la verdad. Te lanzo un desafío. Busca a Janes y Jambres en el relato donde Moisés esté. Busca el Antiguo Testamento, toda la vida de Moisés, todo el caminar de Moisés, y busca ahí a Janes y Jambres en el Antiguo Testamento. Búscalo. Es más, si yo te digo, las malas compañías corrompen, las buenas, ¿a que esto suena como a un dicho popular al estilo dime con quién andas? ¿Quién dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres? El apóstol Pablo, ¿no? Pero era un dicho popular. En aquella época habían dichos populares. Si tú, por ejemplo, buscas proverbios, los únicos proverbios que existen no son los del libro de proverbios. A mí me gustan los proverbios y a veces vas a ver proverbio chino, proverbio turco, proverbio tal, proverbio tal, proverbio tal. Hay un montón de proverbios por el mundo. En aquel tiempo habían proverbios, habían filósofos, pensadores, poetas, escritores, y habían dichos populares, y había un dicho socialmente muy conocido: las malas compañías. Imagínate a las madres de la época decirle a sus hijos: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pablo utiliza algo súper común de la época y lo deja plasmado: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿significa que porque Pablo cita un dicho popular, todos los dichos populares de la época son verdad? No. ¿Significa que porque Pablo usa lo que dice un poeta de los cretenses, todo lo que dice ese poeta es verdad? ¿Significa que porque Pablo cita a otro poeta que habla de otra cosa, significa que todo lo que dice ese poeta es verdad? No. Y yo creo que no hay dificultad en esto. Muchos pastores o predicadores quizá temen el libro de Judas porque cuando se encuentran con citas de libros extrabíblicos tienen miedo a que la gente pregunte: ¿entonces ese libro es válido? Mi respuesta es sencilla: lo que dijo Judas sí. Ya está. Lo que dijo Judas de Enoc es válido. Todo lo demás no le podemos dar validez. Lo que dijo Judas de ese poeta cretense es válido. Todo lo que dijo el poeta, hermano, incluso seguramente vas a tener amigos mundanos que de vez en cuando dirán frases que dirá: ¿cuánta razón lleva? ¿Sí o no? Que alguien no sea cristiano no significa que todo lo que diga es un disparate. Los poetas de la época decían muchos disparates. Sin embargo, cuando son citados, lo que quiere decir la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, es que eso que dijo es pura verdad. Que ese poeta dijese que los cretenses son glotones y ociosos es la pura verdad y por eso está en el relato bíblico. Que algo sea citado en la Biblia no significa que todo lo que dijo esa persona sea bíblico, significa que esa frase Dios en su soberanía decidió incluirla porque es verdad. En eso entendemos la inspiración de las Escrituras. Cuidado, porque algunas personas creen que la inspiración de las Escrituras es simplemente un dictado. No, esto lo dijo un poeta. Y Dios inspiró a que Pablo lo incluyera en su carta como una verdad fundamental. Entonces, Judas cita una escena de Moisés donde el arcángel Miguel batalla con Satanás por el cuerpo de Moisés, lo cita. Y yo creo que así fue. Es más, no lo veo descabellado, porque el relato bíblico dice que Moisés murió y nadie sabe de su sepultura. Así que es muy probable que eso sucediera. ¿En qué libro está o qué otro autor lo ha querido contar? No sé. Yo solo sé que la Biblia, inspirada, infalible,
dice eso, lo que más añadan, no lo voy a creer. Si Judas dice, mira, Enoc dijo esto, amén, palabra de Dios. Eso no significa que todo el libro de Enoc sea palabra de Dios. Ahora voy a buscar el libro de Enoc donde eso aparece y voy a leer el libro como palabra de Dios. Así como no voy a buscar los poemas de aquel poeta que cita Pablo y decir todos los poemas de ese hombre es palabra de Dios. No, solo eso. ¿Entienden la diferencia? Judas no está diciendo, tienen que leer ese libro. Judas está diciendo, esto fue así. Judas no está diciendo, tienen que leer el libro de Enoc. Judas está diciendo, Enoc dijo esto. Esto es lo que es la verdad. Judas habló inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, creo firmemente que hubo una disputa. No sé cómo fue. No sé cómo fue. Y ahí entra el problema al leer la Biblia. Como predicador, yo tengo dos cosas. Investigar en fuentes de dudosa fiabilidad y decirte, mira, la lucha fue así, así, así. Pero pastor, ¿dónde lo ha visto? No, lo he leído por ahí. Pero la Biblia no lo dice. Ya, pero hay una fuente que dice que se pelearon a manos. Uno dice que Miguel sacó una espada. Uno dice que... ¿Y sabes por qué? Ese no es el tema. El tema es lo que nos ha dicho desde el principio. Son seres que blasfeman contra las entidades angelicales. Lo que Judas quiere decir es, no respetan a nadie. No respetan a pastores, no respetan a los apóstoles de la época. Dice, porque lo hemos leído, no respetan ni al Señor Jesús, no respetan a los ángeles, no respetan a Dios. Lo que nos está diciendo Judas es, son irreverentes. Y utiliza lo de el arcángel Miguel con Satanás como un ejemplo de que incluso el arcángel Miguel no fue irreverente, cuánto más deberían dejar de serlo esos farsantes. El tema no es la disputa, el tema es la irreverencia. Cuidado, hermano, si mañana vas a enseñar a tus hijos en casa o vas a predicar en algún lugar, perderte en los detalles secundarios que no son el centro del tema. El deber del predicador es entender cuál es el tema de la enseñanza, y el tema de la enseñanza es su irreverencia. Los falsos maestros son irreverentes, no respetan a nada ni a nadie, ni a nosotros como hombres, ni a los seres espirituales. Ese es el tema. El por qué hay una disputa. Solo una cosa me vino a la mente estudiando este pasaje, leyendo buenos comentarios. Recuerdan que Satanás tiene una función muy dada a él, que es la de acusarnos. En Zacarías 3:1, por ejemplo, dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿No sería descabellado pensar que Satanás está acusando de alguna manera la vida de Moisés como diciendo, este es para mí, este no es tuyo, este me pertenece, porque este ha pecado? Porque no sé si recuerdan, Moisés llevó un buen ejemplo de vida, un buen testimonio de fidelidad, pero hubo un momento que a Moisés se le fue la cabeza y le dio unos varazos donde no debía darlos y pecó contra Dios. Y no es descabellado pensar que Satanás llegue, ha muerto, pero es mío porque es pecador, porque ha pecado contra Dios. Y eso nos demuestra algo. El hombre que trajo la ley, Moisés, fue salvo por gracia. El hombre que Dios usó para traer la ley pecó al final para dejarnos claro que la salvación es por gracia. Si todo hubiera dependido de lo último que hizo Moisés, Moisés es condenado. Porque Moisés hizo un camino fiel, un camino luchando, un camino soportando a un pueblo de dura cerviz, un camino incluso intercediendo para que Dios nos lo mate. Y al final Moisés, entiendo que débil ya de todo lo que soporta, porque hermano amado, ora por tus pastores. Pastorear te lleva a límites que solo un hombre que lo hace puede experimentar. Y ese hombre agotado de tantos problemas en la congregación de él, ese hombre agotado de tantas cosas malas en la congregación, ese hombre agotado de enseñar y enseñar e intentar que vivan para Dios y ver su pecado, se le fue la cabeza y pecó contra Dios.
Ora por tu pastor. Y no seas de dura cerviz, pónselo fácil. Entonces, si todo depende de la última acción de Moisés, Moisés no tiene futuro. ¿Te imaginas? Moisés, todo bien, pero al infierno por el varazo que le has dado. No, es por gracia. Ah, pastor, entonces vivamos pecando. No, Moisés no vivió pecando. Moisés vivió obedeciendo, pero un día pecó. Esa es la esencia de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no vive pecando, pero un día peca. Y ese día está mal, se humilla ante Dios. Pero ese hombre de Dios no fue medido por ese pecado, fue medido por ser un hombre de fe, un hombre fiel al Señor. Hermano, tu vida no se va a reducir al pecado que cometas un día. Se va a reducir a tu deseo diario de honrar a Dios, de vivir para su gloria como Moisés. ¿Tú crees que Moisés es salvo, no? ¿Moisés pecó? Sí. ¿Pero es salvo? Sí. Porque Moisés era un hombre de Dios que un día pecó. Pero posiblemente Satanás estaba ahí para acusar. Mira cómo ha terminado. Mira. Tenemos que dar gracias que Él se puede poner a la derecha nuestra a acusarnos. Pero hay alguien más grande a la derecha de Dios para defendernos. Satanás hoy puede estar aquí diciéndole a Dios, mira Juan Manuel, hoy se le fue la cabeza con su mujer, le subió el tonito. Mira Juan Manuel hoy lo que ha pensado del hermano, bastante odio he visto en su corazón. Yo sé que está cansado, pero eso no es de creyentes. Y a la diestra del Padre, ante mi acusador, aparece mi abogado. Yo pagué por sus pecados. Tranquilo que por el Espíritu Santo ya irá santificándose. Tranquilo que en un momento lo tienes roto por eso. Tranquilo que en un momento lo tienes quebrantado. Tranquilo que en un momento lo tienes humillado. Pero yo pagué. Hermano, tenemos a alguien poderoso a nuestro lado acusando. Pero tenemos a alguien todopoderoso a la diestra de Dios defendiendo. Nuestro abogado es mejor que nuestro acusador. Nuestro abogado ya pagó la sentencia. Nuestro abogado no tiene ni que debatir con el diablo porque ya tiene el documento que dice pagado. Pagado. Así que es muy probable que de esa manera Satanás estuviera demandando el cuerpo de Moisés. Así que lo que está narrando Judas es que estos hombres son irreverentes y faltan el respeto a los ángeles. El apóstol Pedro, que es como una carta paralela sobre estos asuntos, en el segundo capítulo de Segunda de Pedro, los versículos 9 al 11, dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. Mira lo que dice: no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Mira lo que dice: ellos blasfeman de los ángeles, y los ángeles, que son mayores que ellos en fuerza y en potencia, ni siquiera hablan mal de ellos. ¿Por qué? Porque eso le corresponde a Dios. Así que queda claro que son personas que no respetan la autoridad, ni siquiera de seres superiores como los ángeles. Porque recuerda lo que dice el Salmo capítulo 8, versículos 4 y 5. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor, no mayor, menor que a los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Así que, hermano, no caigas en el error de esos falsos maestros de la irreverencia. Hermano, no seas rebelde. Acepta la autoridad que tiene sobre tu vida y sométete a ella en amor y humildad. Sométete a Dios, respeta a los seres espirituales, sométete a tus padres, sométete a tu esposo, sométete a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Ora para ser una persona que respeta la autoridad. Esta sociedad nos quiere poner en el corazón el mismo carácter que los falsos maestros. No me rindo a nadie.
Por eso hay mucha gente cuando le dice, ¿quién es tu pastor? Yo no sirvo a ningún pastor, yo sirvo a Jesús. Ya se defienden como, no pienses que yo soy una marioneta de un hombre. Hermano, ¿por qué te cuesta decir, mi pastor es tal y, oye, lo honro? No le estoy limpiando el coche, cortándole el césped, ni voy a casa de mi pastor y su esposa a prepararle la cena todas las noches, pero lo respeto, lo honro, oro por él. Velo para que esté bien, me preocupa su bienestar. ¿Por qué? Porque sirve a nuestra congregación, porque es instrumento de Dios para el bien de mi familia. Porque me ayuda a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces yo velo también por él como él vela por mí. No soy su marioneta, soy su hermano al que él cuida y yo también quiero cuidar de él para que me pueda cuidar mucho tiempo. No tiene nada de malo que una mujer diga, sí, yo me someto a mi marido. Ah, no, eres una esclava. Yo nunca dije que fui una esclava, he dicho que me someto a él. Que me someto a él. Eso no es ser una esclava. Pero sí, lo cuido, lo sirvo, lo atiendo. Él me protege, Él me provee, Él cuida nuestra casa, Él cuida a nuestros hijos, Él trabaja duro para protegernos. Si viene un ladrón, Él va a salir fuera. Si viene alguien por la calle, Él lo va a encarar, no yo. Si un día sufrimos alguna necesidad, Él saldrá a buscar un doble trabajo para que comamos. Él nunca va a dejar que nada malo me pase. Él se romperá la cabeza para que yo esté bien atendida. No ser una reina marquesa vestida de oro, pero Él proveerá lo necesario. Entonces yo lo voy a cuidar y lo voy a servir. Es mi hombre y yo soy su mujer. ¿Qué tiene de malo? Yo pregunto, ¿qué tiene de malo eso? Porque el modelo que os están ofreciendo es que ninguno se cuida al otro y los dos están hecho polvo. El hombre por un lado, la mujer por el otro, destrozados, deprimidos, con angustia, porque nadie está cuidando a nadie. Porque una quiere ser el macho de la casa, el hombre, entonces si tú eres el macho hay que cubrir la parte de la mujer, ya lo hago yo. Entonces el hombre hace lo que no le toca, entonces la mujer empieza a ver al hombre haciendo lo de la mujer, ya no lo respeta, porque parece que está con una mujer, no ve masculinidad, no ve virilidad, entonces dice, estoy con una compañera de piso. Míralo, si se pone hasta el mandil. Hermano, Dios ha dado roles, romperlo solo rompe la familia. Hermano amado, no me importa respetar a las autoridades. Si me para un mozo de escuadra, lo trataré de usted. Si me presento ante un juez, lo trataré de usted. Si me presento ante cualquier autoridad del ayuntamiento, política, aunque me parezca lo que sea, lo trataré con el respeto que merece su posición. Porque así he aprendido y así debe ser. Oraré para que el Señor haga justicia, oraré para que el Señor tome las riendas y nos dé paz en nuestra sociedad, pero mientras tanto me someteré siempre que lo que me pidan no contradiga lo que Dios me pide. Finalmente, el versículo 10 nos dan un último detalle sobre esta blasfemia que también me gustaría analizar. Dice que hablan sin saber. Dice, estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Así que dice que los falsos maestros hablan de cosas que no entienden, es decir, ellos hablan de como si hablaran de la ley de Dios, no la conocen, como si hablaran de ángeles, no tienen ni idea, como si hablaran del reino espiritual, no saben nada. Es como por ahí hay vídeos de gente que dice, yo fui al reino de los cielos, hablé con Dios, bajé al infierno, fui a unas prisiones, tuve una charla con Satanás y me encontré, y tú dices, wow. Y la gente en las iglesias un domingo, en vez de escuchar la predicación, está escuchando a ese señor contando eso y, oh, no sé, ven a mi iglesia que viene un hombre que ha bajado al infierno. Y hermano, hablan de cosas que no entienden. Hablan sin fundamento bíblico, hablan sin conocimiento, hablan de sueños, de visiones, de experiencias, de que han salido del cuerpo, han ido a no sé dónde, y la gente le da el mismo crédito que a la palabra de Dios. Es más, con la palabra de Dios se duermen y con ese cuento de hadas no parpadean. Los falsos maestros hablan sin entender. Por eso 2 de Pedro 2:12 dice, pero estos como animales irracionales. Mira cómo los define el apóstol Pedro. Dios no es suave con los que usan su nombre en vano. Dios no es suave con los que tocan a la iglesia y le intentan engañar. Dios no es suave con ellos, Dios es contundente.
Y el daño de la iglesia es ser suave con la herejía, es ser suave con los falsos maestros. Yo no digo a tirarles piedras, yo no digo a insultarlos, pero hay que ponerlos en su lugar. Un falso maestro es un enemigo de Dios y del evangelio. No se puede bromear con esto. Vamos a tratar con cariño a los pedófilos que se acercan a los niños. No es un pedófilo, cuidado, es un peligro. Hay que ser serio con lo que es serio. Hay que ser contundente con lo que es contundente. Y con los falsos maestros la Biblia es contundente. Hablan mucho, pero lo que Judas dice es que no entienden nada. Ellos no saben de lo que hablan. Son pura palabrería. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de iglesias de falsos maestros leen un solo versículo y empiezan a hablar una hora de cosas que no tenían nada que ver con el versículo, de experiencias, de testimonios, de visiones, de lo que han vivido? Y tú dices, ¿y la prédica? ¿Y la prédica? ¿Y la palabra? Hablan mucho de lo de Dios. Hablan de cultura del reino, porque vivimos la cultura del reino y el tiempo del reino. ¿Y qué me estás contando? Sí, porque es tiempo de reclamar lo que nos pertenece por herencia, porque somos hijos del dueño del oro y la plata. Reclama lo que es tuyo, porque Dios ha dicho que le quitará a los impíos para dártelo a ti. Tú no has nacido para ser un mediocre, tú has nacido para estar en lo alto. Te citan versículos de los que no entienden nada y te montan una vida espiritual que es falsa. Y muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Primera de Timoteo 1, versículos 5 al 7 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Qué es lo que enseñan? Pura palabrería. ¿Te has dado cuenta que hay un montón de sermones en algunas iglesias que no tienen palabra, tienen palabrería? A mí me gusta porque aquí los martes, los jueves, incluso los domingos, veo a muchos que venís con libreta. Y yo me pregunto, ¿para qué traen libreta? Me encanta veros con libreta. No es obligatorio, pero entiendo que es por una cosa. Entiendo que lo que estáis apuntando no son mis sueños, ni mis visiones. Estáis apuntando pasajes bíblicos para luego cotejar con la escritura, para luego verificar todo lo que el pastor enseñó de la palabra. Y seguramente no llevas uno apuntado y mi sueño detrás. Seguro que en esa libreta ya has llenado hojas y hojas de pasajes. Pero hay lugares donde se cita un versículo y ¿para qué llevar libreta? Mejor lleva la cámara, porque de ahí sale la próxima película de Spielberg. Es que algunas historias no se quedan atrás con Star Wars, con El Señor de los Anillos. No, es pura palabrería. Tú no vienes a la iglesia a por palabrería, tú vienes a la iglesia por palabra de Dios. Pura palabrería, queriendo ser maestros de la ley. ¿Cómo se presentan? Como quien tiene el conocimiento, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Es decir, ellos hablan con firmeza y si no tienen ni idea de lo que están hablando. Hermano, cuidado, porque firmeza no es verdad. Uy, habla convencido. Los testigos de Jehová hablan convencidos, los adventistas hablan convencidos, los mormones hablan convencidos, los ateos hablan convencidos, las feministas hablan convencidas, el colectivo LGBT habla convencido. No se trata de tener convicción, se trata de tener convicción verdadera. Alguien me dijo, pastor, amo a la gente de convicciones. Digo, yo también, mientras las convicciones sean la verdad. Porque un loco que cree que matándose y matando a infieles, siendo una bomba humana, está con convicciones de que se gana el paraíso, de que hace un bien para Dios. A mí esa gente, esas convicciones no me gustan. Pero son hombres de convicciones. Yo no creo que los que se estrellaron con aviones en Pearl Harbor en aquella época no tuvieran convicciones. Tenían que tener convicciones muy claras para ser kamikazes. Ese es el problema. No hay nada más peligroso que alguien con falsas convicciones. No hay nada más peligroso que alguien convencido de una mentira. Sí, y los falsos maestros están convencidos de su herejía.
Por eso te la enseñan como si fuera verdad. Así que lo que tenemos delante es un reflejo del hombre pecador. Porque la arrogancia es la marca esencial del hombre sin Dios. En Romanos 1, 21 y 22, ya estoy llegando al final, no se asusten. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, no le trataron como Dios merece ser tratado. ¿Te has dado cuenta? Los falsos maestros son rebeldes. No respetan a Jesús, no respetan a los ángeles, no respetan a nadie. Y mira lo que dice Pablo del hombre sin Dios. No trataron a Dios como merece, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Exactamente como los falsos maestros, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y la verdad, hermano, y concluyo, todos los hombres tienen un poco de falso maestro. Porque cualquiera que no esté en Cristo está en una mentira y la vive convencido categóricamente de ser verdad. Vive de espaldas a Dios, practica sus pecados sin considerar que es pecado, vive una vida mundana creyendo que no es mala persona y camina hacia el infierno creyendo que va a acabar en la gloria o que al final no hay nada. Toda persona sin Dios, sin Cristo, tiene un poquito de falso maestro. Pero hay una cosa que debemos entender, y en cierta manera, no por los falsos maestros, porque son un verdadero peligro y cáncer para la iglesia, pero sí con los impíos que están perdidos. Hay que entender que es normal que no entiendan las cosas espirituales. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hermano, tú no estás aquí hoy entendiendo la palabra y creyendo en Dios porque tú has sido más listo que los ateos. Tú estás aquí porque por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, tus ojos han sido abiertos. Nuestros familiares no creyentes no van a entender esto. Les va a parecer fanatismo, les va a parecer mentira, les va a parecer engaño, pura religiosidad, una secta, y no vas a convencerles con tus argumentos. Necesitamos que Dios abra sus ojos. Todo aquel que está perdido es enemigo de Dios por naturaleza y su mente es incapaz de entender el evangelio. Se discierne por el Espíritu. Por eso debemos orar para que Dios, por su Espíritu, les dé iluminación, luz para contemplar a Cristo, para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y creer el mensaje del Evangelio, que para unos es locura porque no lo pueden entender, pero para nosotros es poder de Dios. Llévate dos enseñanzas claras en tu corazón. Los falsos maestros son tan rebeldes e irreverentes que no respetan ni a los ángeles. Cuidado con la rebeldía del corazón, porque en ti todavía puede haber un poco, no contra los ángeles, pero contra papá, contra el esposo, contra el pastor, contra el gobierno, y la rebeldía no es propia del carácter de Cristo que debe estar en nosotros. Aunque hable de falsos maestros, siempre hay que mirar a nosotros para no tener nada que se asemeje a ellos. Ni reverencia ni rebeldía debe estar en ti, ni debe estar en mí. Y en segundo lugar, recuerda que hay multitud de personas que no entienden nada de Dios porque están tan ciegas como tú y yo lo estábamos antes. Así que ora siempre por aquellas personas que están ciegas. Porque aunque ellos quisieran ver, que no quieren, pero no podrían, a no ser que Dios abra sus ojos. Pero Dios es poderoso para hacerlo. Tú y yo estamos aquí porque Dios es poderoso.
Tú y yo estamos aquí porque Dios puede romper el corazón de cualquiera y abrir los ojos de quien Dios quiera. No dejes de orar por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por tus hijos, por tus padres, y ruega a Dios, quita toda ceguera de sus ojos y que dejen de ver el Evangelio como locura para que lo puedan ver como poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje que traes hoy a nuestras vidas, por esta reflexión en tu palabra que hoy habla a nuestros corazones y que nos hace meditar, reflexionar y ver, Señor, otra de las características de los falsos maestros, pero también mirarnos a nosotros mismos para que no haya en nosotros ni una pizca de rebeldía ni reverencia. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que conocemos, aquellos que son parte de nuestro entorno, nuestra familia, que a veces, Señor, parece que odian nuestras creencias, parece que son enemigos de nuestras creencias, pero debemos entender que están ciegos y te pedimos, Señor, que por tu gracia un día puedan ver como nosotros pudimos ver. Obra en ellos, Señor, por pura gracia y misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, 3 avisos.